tiene que tener efecto multiplicador. Queremos que a través de nuestras predicaciones, señores, sí se puede, sí podemos, o sea, tenemos los recursos, tenemos la vida, tenemos la gracia, tenemos la llamada, la voluntad y la pasión. ¿Sí? ¿Sí, Rosa? Son líderes. Muy buenísima situación. Online. Y mira, seguimos. Efecto multiplicador, el poder de la palabra. El poder de la palabra. Miren, que ya están los estudiantes. Voy a tomar hace poquito, no sé. Ahí aparece en el picture. Ya aparecemos en el picture, ahí estamos. O sea que estamos haciendo historia. El sueño nuestro, lo que estamos viviendo nosotros es el sueño de otros y de miles de personas. ¿Cuántas personas desearían estar en ese país, estar en ese lugar con la tranquilidad, la paz, de dedicar nosotros al estudio de la palabra, a crecer, a transformarnos? Entonces, solamente para que veamos, mira, estamos llamados a dedicar a servir el Evangelio. Somos los colaboradores en la predicación de la iglesia. Ahí estamos. Está también, son las damas predicando. ¿Están listos? Sigue el grupo, y hay algo de eso. Está. Entonces, el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué sirve el sembrador? La semilla. ¿Y cuál es la semilla? La palabra de Dios. Eso que queremos nosotros. Pero bueno, ya ahí se nos acabó. Pero vamos a quedar aquí con los frutos. En esta segunda parte vamos a hacer algo práctico. Y consiste en lo que les he anunciado de comienzo: leer, escribir y hablar. Este es un ejercicio que vamos a hacer muy sencillo, muy práctico. Me tocó un cheque también. Suerte. No, este son dos. Ojalá para el cheque. Gracias. Fue la ganadora. Fue la ganadora. Lo que vamos a hacer es esto: vamos a leer en voz alta. Vamos a ir por párrafos. Un párrafo lo empezamos a leer. Luego, después de leer el texto completo, el trabajo que va a hacer cada uno es darle un título a ese texto. ¿Con qué título yo presento este artículo que está escrito? Tiene un título, pero yo se lo borré para que ustedes, a ver si coinciden con el título del autor de ese. Y además va a ser un texto que te va a hablar a ti de tu experiencia, tu proceso, el llamado. Quizás va a tocar por qué yo estoy aquí, por qué me metí yo en este grupo, en este estudio, en este seminario, y te va a llevar a cuestionar a Dios: ¿qué es lo que tú quieres de mí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué justamente esto? Entonces hay un porqué, hay un propósito de parte de Dios. Entonces vamos a empezar a leer. Aquí con mi amiga, por favor. Sucedió en la primavera de 1985, estando en Guadalajara, Jalisco, México. Tenía poco tiempo de haber llegado de California, Estados Unidos, y el corazón lo traía inflamado. Casi le reventaba de tanta alegría que le inundaba. Tenía solo 24 años. Estaba tan joven, pero la vida le había enseñado tanto entre caídas y levantadas, que no parecía que tuviera esos años. Había tenido una vida llena de miserias, revolcándose en el fango del pecado, teniendo que emigrar hacia el norte, allá donde se dan los dólares, dicen algunos paisanos, y precisamente en el norte fue donde hubo un encuentro con Cristo Jesús, una experiencia en un retiro dentro de la Iglesia Católica. ¿Dónde vamos? Toda su vida. Okay. Toda su vida había sido católico, pero de esos que son mediocres. Era de los creyentes a su manera, de los que nunca hacen nada por su iglesia, solo critican. Era católico calientabancas,
Pero a raíz de ese encuentro espiritual que tuvo, todo había cambiado, ya no era lo mismo. Con el deseo de servir y prepararse, se devolvió a Guadalajara. Cuando se encontró con su familia, ya no fue lo mismo que cuando se fue, pues había odiado a su padre por la vida que le había dado. Llegó el momento de estar cara a cara con él. Y lo pudo perdonar. Se reconciliaron para siempre. Su mamá no lo podía creer. Él no sabía qué decirle, solo le dijo que se había enamorado y estaba muy feliz. Ella estaba tan feliz que le dijo: qué bueno que te enamoraste. A ver si de esta manera te pones en paz. Pero el joven le respondió que se había enamorado de un hombre. Ella puso el grito en el cielo y exclamó: ya sabía que lo que van a los Estados Unidos o se vuelven maricas o se hacen protestantes. No, no, mamá, me enamoré de un hombre, pero este se llama Jesucristo, dijo él. Y así declaró el punto. Pronto reinó la paz. En ese tiempo empezó a trabajar en Casa Cornelio, que era la casa de la renovación carismática, donde conoció a grandes hermanos en la fe, buenos predicadores, entre ellos Miguel Ángel Pérez, con un gran don de fe y un buen predicador. También a Guillermo Memo López, gran hombre de Dios, Enrique García, chiquitico, con un gran don de sanación. R2. José H. Prado Pepe, escritor y maestro de la Sagrada Escritura, y sobre todo a Carlitos Villanueva, con quien venía de Los Ángeles, California. Él había sido su padre espiritual, ya que por su conducto este joven nació de nuevo, como dice la Sagrada Escritura. Claro que conoció a muchos más, pero nombrarlos no cabrían en este libro. Todos están en su corazón. Fue precisamente en ese lugar donde empezó a predicar constantemente, formando parte del equipo misionero. Tienen invitaciones a diferentes partes de México. Así pasó como un año, cuando a partir de ese fin de semana, en Michoacán, México, le sucedió lo que cambiaría su vida de predicador. La invitación llegó de Morelia a un congreso de evangelización. Se efectuaría en el estadio de béisbol. El lugar estaba que reventaba, la música era celestial, los predicadores dando su mensaje poderoso de la palabra de Dios. Y llegó el turno de este joven predicador. Subió al estrado, Miguel Ángel oró por él y comenzó el mensaje. Y junto al mensaje su testimonio entrelazado. De pronto la gente empezó a llorar, el Espíritu Santo se estaba derramando en abundancia. Cuando terminó el mensaje y bajó del estrado, la gente se empezó a juntar alrededor del joven predicador. Querían platicar con él. Muchas madres le exponían los problemas de sus hijos. Los jóvenes se acercaban para pedir un consejo. Aquel tumulto de gente le recordaron las caminatas de Jesucristo y las multitudes que le rodeaban, buscando alivio a sus males, y ese fue el problema para este joven predicador. Se sintió Jesucristo. Pensó que él los podría sanar y por el poder de su predicación los convertiría cuando él quisiera. Se lo subió a la cabeza. Pensó que gracias a él era que la gente se estaba convirtiendo, porque tenía facilidad de palabra, y como había planeado su testimonio, era que les había llegado el mensaje. Gracias a su voz, a su forma de hablar.
A partir de hoy ya la hice. Les pegué con tubo. Nadie predicó como yo. Ni siquiera los curas me llegaron. Me vendrán invitaciones a diferentes congresos. Fui tan efectivo que seguramente me lloverán las llamadas. Se imaginaba en grandes eventos internacionales, viajando por todos los países y continentes, las personas hablando con él, pero su pensamiento viajaba y se deleitaba en sus futuros logros y no en lo que las personas le exponían. Estaba usurpando el lugar que solo le pertenece a Jesucristo. Qué iluso joven predicador. No se daba cuenta que se estaba metiendo en un serio problema. Antes, alguien también quiso hacer lo mismo y lo expulsaron del reino de los cielos. De pronto, sucedió algo inexplicable. No escuchaba nada, como si se hubiera quedado sordo. Solo veía que se movían las bocas. No escuchaba nada. Entró en pánico. ¿Qué estaba sucediendo? Se quedó desconcertado. Como un estruendo de relámpago que estremeció sus entrañas, retumbaba una y otra vez la voz de Dios. ¡Sal del estadio! Su voz era de autoridad. No le pedía, se lo ordenaba. ¡Sal del estadio! Confundido, no sabía lo que pasaba. La voz le ordenaba con más autoridad. ¡Sal del estadio! Empezó a salir. Solo les decía, en un momento regreso. En un momento regreso. Empezó a moverse lento entre la gente, perdón, hasta que llegó a las puertas del estadio. No supo qué hacer y volvió a escuchar la voz de Dios. ¡Camina! Empezó a caminar como un autómata, como si fuera un zombie. Aún no escuchaba nada del exterior, solo en su interior, esa voz que retumbaba. Llegó hasta la plaza de la ciudad. La gente caminaba apresuradamente, cada uno de sus quehaceres. Cada uno pensaba en sus propios problemas. Pasaban cerca del predicador joven, pero nadie le hablaba, ni le aplaudían, ni le dijera la palabra. ¡Qué buen predicador! ¡Qué bonito habla! ¿Cómo me llegó su testimonio? ¿Podría darme un consejo, hermano? Nada. Ya nada más faltaba que un perro lo orinara. Se volvió a escuchar la voz de Dios en su interior. ¿Te das cuenta? Sin mí no vales nada, pero conmigo vales todo. Regrésate y cumple con tu trabajo y no quieras usurpar mi lugar. La voz cesó y no se volvió a escucharla más. El joven predicador se sentía avergonzado. En ese momento se dio cuenta lo que había pasado en el estadio. Su ego lo había llevado a pensar que por él los demás habían recibido la bendición. Había aprendido la lección de la manera más dura, reprendido por Dios mismo. Al menos él lo cree así. Cuando llegó de nuevo al estadio, tomó el lugar que le correspondía, de siervo de Dios. Han pasado los años y la lección nunca la olvida. El joven predicador se ha convertido en un hombre y desde entonces lo comparte con otros para que no les pase lo que le pasó a él, porque a temprana edad muchos cometen grandes errores de lo que nadie los previene para no llegar a querer usurpar el lugar de Dios. Cuentan una anécdota de Alejandro Magno, el gran conquistador griego. Un emisario de Alejandro conducía al palacio un cargamento de oro en un mulo. Tanto oro llevaba que no pudo con el paso y se desplomó, muriendo el animal. El emisario cargó el oro sobre sus hombros y así despacito, agotado, sustituyó al mulo y consiguió llegar al palacio. Cuando Alejandro lo vio aparecer exhausto, le preguntó: ¿serías capaz de llevar ese oro un poco más lejos? El emisario le contestó: por ti, Alejandro, soy capaz de todo. Pues si los llevas hasta tu casa, tuyo es. ¿Qué tal, ¿Qué tal esta historia? Bueno,
El trabajo que vamos a hacer ahora, Salto este pedacito. eso lo vamos a ir para Oh, usted. ¿No? ok. Bueno, el trabajo que vamos a hacer en ese momento es, cada uno va a escoger un título a ese artículo. Es un artículo tomado del libro Las tentaciones de un predicador. Así se llama el libro, Tentaciones de un predicador. Y quiero que cada uno ponga un título y escriba un pequeño resumen de esta historia. O sea, si usted tuviera que contárselo a alguien en 2 o 3 minutos, nos costó aquí leerlo casi tiempo. Entonces, ¿qué título le da usted a esta historia? ¿Y cuál es el resumen? ¿Qué resumen haría de ese artículo?
unos 3 minutitos más para terminar el resumen. María. María. Yolanda. Yolanda. Rosa. Haz que se le olvide mi nombre. Ay, que me olvidé, no soy de León. No, de Monterrey. Ay, me perdí. ¿Cómo escribió bastante? ¿No? Yo no sé de ella. ¿Quién falta por terminar? ¿Ya todos terminaron? El padre. Creo que te hará falta, ¿no? Unos 2 minutos. 2 minutos, 2 líneas más. Línea por minuto. ¿Ya? Sí, pues yo lo tengo oral en la cabeza, Ok, está bien. puesto que la mano que escribía ya no lo puede hacer. Y si escribo con la mano que medio escribe, me va a tener que dar el resto de la noche para poder acabar. No puede escribir. No, yo escribía con esta mano. No, me he intentado escribir. Con eso No, digo, con o la sea, otra, con la otra. no puede, no puede, Pero porque no puede. hoy por los dedos que sostiene el cero, veo que este está desconectado. O sea, hay sensibilidad hasta aquí y aquí no. Por lo que si yo le ordeno que lo mueva, mueve hasta aquí. Y este están lo mismo, Porque se mueve con la muñeca. pero no puedo agarrar el... Ah, lo No siente la sensibilidad de agarrarla. Ah, ya. No hay sensibilidad, por lo Oh, que ya, ya. siento el espero, pero no lo puedo presionar. No sabe si hacer. Pero va a llegar el momento, va a llegar con la ayuda de Dios. Va a llegar el Yo momento sé que sí. Sí, entonces, por ahora es la que no Ok. puedo. A ver que va a terminar escribiendo. Bueno, primero, quiero hacer una pregunta. ¿Quién se identificó con este texto? ¿Alguien le tocó? ¿Alguien se sintió? Ok, muy bien. 1, 2, 3. Ok, ahorita vamos al paso. Okay. ¿Fue difícil buscar el título? ¿No? Espero que no ha sido el que yo di, ¿no? Porque es el título del libro. No. Bueno, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a compartir, porque este también es la idea, precisamente. O sea, es leer, escribir, hablar y hablar bien. Entonces quiero que cada uno haga su presentación de este resumen como quieran. Cada uno es libre. Básicamente, si quiere sentado, si quiere hablar separado, y va a dar, o sea, como si fuera enviado especialmente para hablar de este personaje a un grupo aquí de estoicos y de epicúreos que están interesados. Y tu tarea es motivar a que Leamos el libro. a que leamos el libro. Exactamente. Sí, ya. ¿Cómo se llama el libro? Aquí pongo el libro si alguien necesita el libro. Aquí lo pongo el libro. Ustedes, ahí está el libro. Ustedes, a ver, cada uno piensa cómo. Entonces, cada uno hace su presentación. El que quiera empezar. El que quiera empezar, se puede hacer. A ver, yo empiezo. Ok, lo que estábamos viendo, ¿verdad? A lo que yo pude captar o entender, lo que pude sentir, ¿verdad? Se sucedió en México, es un chico joven predicando, inexperto. Al verse entre tanta gente halagado, le tocó el ego. Se sintió más que Dios y en ese momento fue bendecido porque Dios le dio la oportunidad de ver el error que él estaba cometiendo y lo sacó de ahí. Porque para ver lo que él estaba haciendo mal. Pero entre todo esto lo que yo pude captar es que Dios le está dando la oportunidad por segunda vez de redimirse y regresar para darse cuenta que sin Dios no es nada. Ese es el título que yo le pongo. Sin Dios no somos nada. Automáticamente nada. ¿Por qué?
porque Él ahorita nos tiene aquí. Como dijo Padre Pablo, somos elegidos. Y como el burro, ¿verdad? Como el burrito de Belén, que tampoco nos tenemos que sentir burro, porque somos al final servidores. Y lo que decimos y lo que no decimos, a veces no sabemos, ahora sí voy a cantinflear, ¿verdad? No sabemos ni cómo lo decimos, pero lo decimos. Pero es cierto, ¿a poco no? Entonces esa fue la parte que a mí me impactó de lo que leímos, que Dios lo regañó. Después de lo que lo regañó, lo regresó. No, o sea, no lo sacó, no lo hizo a un lado, no lo castigó y lo sacó del no. Nada más lo hizo reaccionar. ¿Por qué? Porque para él era el elegido. Él tenía un propósito con él. ¿Por qué? Porque es joven. Y así nosotros, cada uno de nosotros tenemos un propósito. No sabemos hasta que llegue el momento de que Dios nos diga cuál va a ser nuestro propósito. Eso es lo que yo sentí, pues. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Sigo? ¿O quién va a ser? ¿Quién quiere seguir? Bueno, lo voy a hacer yo. Yo lo que puedo captar en esta corta historia es de que el título, para empezar, es vivir con Dios nuestro Señor siempre en nuestro corazón. Porque ¿qué pasa cuando nos desconectamos? Es cuando entra el mal y nos ataca, nos agrede. ¿Y de qué forma lo agredió a él? Él se desconectó porque estaba haciendo esa predicación muy bien. Pero ¿qué pasó cuando se desconectó? Que se empezó, dice, nunca dejarse llevar por las luminarias, o sea, las cosas que brillan, cosas materiales y vacías. Porque él lo estaba haciendo muy bien al principio, pero se desconectó. Y cuando nos desconectamos es cuando llega el mal a agredirnos y a atacarnos bien duro. Y a él le pasó eso. Cuando se desconectó, el mal aprovechó y se posesionó de su... A él le salió el ego, le salió las cosas materiales y vacías, ¿verdad? Y para mí, para que esto no nos pase a nosotros, deberíamos de mantenernos conectados con el Señor 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año, por siempre, para que no nos ataque el mal. Porque en ese momentito que nos desconectamos un poquito, llega el mal a agredirnos y a posesionarse de nuestros corazones. Y yo pienso que es lo que le pasó a él. Y tuvo que pasar esa experiencia de que Dios nuestro Señor lo sacara y lo corriera. Lo corrió varias veces, le dijo, salte. Porque eso le pasó, se desconectó. Y cuando estamos conectados, todo ese tiempo, felicidad, bendiciones y bienestar nos acompañará para llegar a la eternidad. Todo lo demás, cuando estamos conectados, vendrá por añadidura. Amén. Esa es mi Gracias. forma de pensar. ¿Quién falta? Digo, ¿quién falta? Me falta casi todo, ¿no? Bueno, si me permiten, seré yo. El título, yo le puse un título un poco muy largo, pero dice, el error de tomar el lugar equivocado. El error de nosotros es de creer que uno puede hacer todo sin tomar en cuenta de que Dios es el que nos da el poder, es el que nos guía y nos ilumina para hablar, y no somos más que sus instrumentos. Lo que pasó con este chico fue, igual que ya todos lo mencionamos y nos damos cuenta, que nos ha pasado también a todos. Somos tocados y sentimos un gran amor, sentimos una sensación de que lo podemos todo, pero no debemos de olvidar de que Dios es el que nos está dando ese poder. Amén. Y que Él es el que va a seguirlo haciendo. Y tal vez yo hable más bonito que el Padre o Monseñor, pero tengo que tomar en cuenta de que yo soy de menor rango que ellos, simplemente fui tocado. Y antes que yo hay más, y principalmente Dios.
y hay que tomar en cuenta que Él es, nosotros somos el medio por el cual Él transmite su palabra y nos concede la gracia de poder hablar y comunicarnos. Y hay que conservar la humildad y los pies en la tierra para seguir haciéndolo. Bien. Bueno, el título es un poco corto, pues, porque realmente dice, no es bueno compararse con Dios. Este chico, lo que le sucedió, y que fue tocado por Dios, se quiso igualar en iguales circunstancias porque se sintió mejor, muy bendecido, pero cometió el error, pues, de nunca es bueno compararse con Dios. Dios es el único. Ningún mortal es capaz de ser mejor igual que Él. Por eso la reacción del castigo, que Dios se reaccionara para que volviera a poner, como dice, los pies sobre la tierra y ver realmente quién es. Es un servidor y para eso está, para servirle a Dios, no compararse con Él ni ser mejor. Muy bien, Antonio. ¿Yo? Diego, sí. Bueno, yo lo he titulado El joven predicador. Lo puedo resumir de que es la historia de que un joven, Dios le da el don de predicar, de llevar su mensaje. Él lo entiende, lo siente como tal y lo cumple. Pero como generalmente pasa, se dejó llevar por el ego, por su propio ego, y perdió el camino, perdió el norte, el verdadero propósito del que Dios le da ese don. Pero como muchos dicen, y a mí también me llama la atención eso, cuán grande es la misericordia y el amor de Dios, que no lo castiga. Yo no lo veo que lo castiga. Le lecciona, creo que es la palabra, le lecciona para que retome la misión que ya le dio, que vuelva al camino humilde que le corresponde para que continúe. No lo castigó, no lo dijo, sabes, contigo no voy a poder, voy a buscar otra persona, tengo cualquiera. Esa creo que es la lección más valorada, creo yo, la misericordia y el amor de Dios. Cómo lo volvió al camino para que siga cumpliendo, pues, con el propósito, obviamente lleno de amor que le dio Dios desde joven. Es el joven predicador. Yo le puse el usurpador. El usurpador. Ajá. Oh, wow. Porque, de María, ¿no? ajá, porque quiso ser más que Dios y pues nadie podemos ser más que Él, porque Él es el único. Y le dijo, lo expulsó como Satanás, lo expulsó porque quería ser más que Él, quería que le diera más poderes, y no puede ser más uno que Él. Yo le puse el usurpador. No fue mucho, pero... No, está bien, esta sí lo sintió. No se toma la gloria que no te pertenece. Ese es el título. No se toma la gloria. No se toma la gloria que no te pertenece. No, para acá. Yo creo que no quiero decir que me identifico, pero en algunos momentos de la vida uno ha pasado situaciones similares. Yo creo que ha llegado un momento donde Dios te dice salte. Y a veces a gatas te ha tocado salirte, recuperar tu persona, tu espíritu, ese don que Dios te dio, recuperarlo y volver a empezar. Agradecido, yo creo que él estuvo con Dios de que Dios lo sacó y le dijo salte. Qué bueno que Dios lo sacó, qué bueno que Dios me ha dicho salte. Lárgate, ya te veo afuera. Sí. Como todo padre, ¿no? Un padre te reprende, un padre te lleva al lugar donde te va a reprender, ¿no? A guiarte. Así que no tomar el lugar que no nos pertenece, sino hasta que Dios decida el momento. Y aún estando en el momento, todavía Dios te puede volver a decir salte otra vez.
regrese cuando yo te lo ordene. Gracias a Dios que estamos aquí. Amén. Les agradezco mucho por acogernos. Amén. Ay, Señor. Siento que el corazón se me Tranquila, Yolanda. no sé muy bien para exponer, pero la historia cuenta de este chico que, como todos han comentado, Dios le dio un talento, como a todos nosotros nos da diferentes talentos, que en ocasiones no sabemos cuáles son, pero que llegamos a descubrir que tenemos X talento y queremos ser más que a lo mejor otras personas. Pisoteamos, le decimos, sé más que tú, sé más que yo. Este joven, a lo que mi ver, como dicen, se quiso creer más que Dios, en donde él, como dice, no lo regañó, sino que lo sacó de ahí para no avergonzarlo en frente de todas las personas, cosas que a veces nosotros hacemos, avergonzamos delante de los demás, que es no lo correcto. Y ahí nos dice Dios, aquí vean cómo se hace esto. Lo sacó y bien elegantemente le dijo, mira, ve lo que hiciste, esto no es mío. Ahora vas a regresar limpio y vas a hacer lo que tienes que hacer. Y el título de mi libro le puse Lección de Vida. Y ahora, padre. Algo nos tocará. Ese es el título. Amén. Al igual que aquel joven predicador, del cual ustedes ya conocen toda la historia, se creyó que él era el que podía con su palabra llevar sobre sus hombros ese gran peso que significa hablar del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de nuestro Padre Dios. Algo nos tocará a nosotros, porque si causamos una similitud con aquel joven, no podríamos siquiera levantar nuestra vista para decirle al Señor que somos capaces de llevar su palabra, como aquel emisario de Alejandro Magno. El joven no supo llevar esa riqueza que representa trabajar para el Señor a través de la palabra, el oro que nos ha dado a todos y cada uno de nosotros. Mas, sin embargo, si tomamos la experiencia de este joven, podríamos recapacitar pronto y llevar el tramo que el Señor quiera, ese oro sobre nuestra espalda, la palabra que nos ha regalado, y ser capaces todos de, al hacer caso del mandato de nuestro Padre Dios, tener todo el oro para nuestra casa. Todo el oro, porque el Señor dice, si eres capaz de llevar esto un sitio más, una legua más, un tramo más, pues llévalo todo a tu casa. Por lo tanto, algo nos tocará. Amén. Amén. Mira, esto está tremendo, realmente estoy admirado de cómo cada uno de ustedes ha entendido, ha comprimido en ese resumen el contenido de la lectura de este artículo y los títulos que le han dado, realmente diferentes niveles, diferentes ángulos de la misma historia. Y eso quiere decir que cada historia, que es tu historia, que es mi historia, tiene algo que decir a otros, tiene algo que inspirar y ser espejo también de reflexión, así como nos ha puesto a reflexionar todos a cada uno de nosotros. O sea, lo que yo escogí o lo que cada uno pudo haber interpretado es algo que le ha tocado, que le ha llamado la atención de esta historia. Y sería muy interesante que cada uno trabajara sobre ese aspecto. ¿Por qué a mí me tocó eso? ¿Por qué yo hice más énfasis en esto que yo presenté? Y los quiero felicitar porque todos aquí tienen, oye, estamos ante no solamente la capacidad de entender
el texto, pero también de escribirlo y de presentarlo. O sea, si lo han hecho así de esta manera, me siento ante un grupo muy privilegiado, muy honorado de que hay una capacidad, y vamos a ver que durante este transcurso vamos a tener ciertas tácticas, ciertas enseñanzas que nos van a ayudar precisamente para mejorar lo que estamos haciendo. Quiero enfatizar lo siguiente: leer. ¿Por qué leer es tan importante? Hoy en día que tenemos tantos medios de comunicación, la lectura es supremamente importante. El promedio de gente, quizás algunos de ustedes, no lee un libro al año. ¿Por qué? Porque todo es televisión, todo es celular, todo son imágenes. ¿Sabe qué está pasando? Cuando uno lee un libro, el cerebro se activa, la imaginación. Yo creo que mientras íbamos leyendo íbamos recreando Guadalajara, yo iba diciendo que el lugar donde nos estaba contando, después de las personas que nos mencionó, el estadio que estaba lleno de la gente, cuando cayó el Espíritu Santo, cuando la voz le decía, o sea, uno va recreando. Cosa que cuando uno está viendo televisión y que uno pasa en televisión 1, 2, 3, 4, 5 horas, todo se lo entrega masticadito a uno. O sea, el cerebro se está volviendo flojo, perezoso. Iba a decir una palabra que decimos en México, huevón. O sea, también se dice, sí, o sea, se ha vuelto, o sea. No, porque sí. No, pero es que es la oratoria, o sea, a veces en la oratoria hay que decir ciertas palabras que tienen que pegar para que la gente entienda. Porque y sí, es verdad, son palabras vamos a de escuchar. Es que a veces desafortunadamente la gente le tienen que decir claro, para que eso es lo que entiende, sí. Y eso sí es cierto, porque cuando yo estábamos leyendo todas, no sé si a ustedes les tocó cuando Dios le dice salte, a mí me dieron ganas de llorar. Yo leo mucho en lo personal, a mí me encanta leer. Y yo lloro, yo me río, o sea, porque me meto en la historia. Y yo estoy totalmente de acuerdo con usted, la lectura es muy importante. Te ayuda, o sea, la lectura, o sea, por favor, estudiantes, miembros de este grupo, a leer, no solamente los libros que tenga adelante, búsquese buenos libros. ¿Por qué? Porque además de que te expande, el cerebro se activa, la imaginación te ayuda, aprende nuevas palabras, aprende nuevas expresiones. Cuando hablas con propiedad y habla para enseñar, para pasar un mensaje, y lo que estamos haciendo aquí. Esto es homilética, esto es oratoria, esto es precisamente lo que queremos hacer, ¿no? Entonces, les recomiendo leer para trabajar nuestra mente, nuestra imagen, nuestra imaginación. Súper tremendo. Creatividad, ¿de dónde viene eso? De esos libros maravillosos. Y la tele, pues obviamente nos hace súper flojos. Yo pienso que cada uno, ya lo dije, cada uno de ustedes ha hecho un trabajo excepcional, leyendo en primer lugar, todos leyeron muy bien. De verdad que leer un texto a veces sin antes leerlo y ante un público no es tan fácil. O sea, leyeron, cada uno lo hizo muy bien. Después los títulos, me sorprendió muchísimo los títulos que están aquí. Realmente le dieron, aquí dan para temas para la predicación, padre. Gracias. Aquí ya podemos nosotros empezar a... Tenemos buen maestro. Para escoger, sí, claro. Y sobre todo, mire, es un tema que cada uno ha agarrado. Mire, una presentación de este libro, por ejemplo, si lo estamos promocionando de algún... Señores, 28 años de ordenado sacerdote, 10 de obispo. He leído muchos libros que me han ayudado, que me han formado. Pero este libro que tengo aquí es uno de los libros que a mí ha tocado y me ha ayudado a entender el poder que hay en la predicación y el don que Dios da a aquellos que llaman para predicar el Evangelio. En este libro he encontrado una de las páginas más maravillosas que yo quiero invitarles a que lo lean para que conozcan cómo Dios hace cosas supremamente maravillosas. El título del capítulo que leímos es nada menos y nada más El joven predicador. Y uno de ustedes pegó. Muy bien, Diego, excelente. Entonces, si ustedes que quieren ser predicadores, aquí no estamos mirando la edad, porque para predicar y para hacer elocuencia, para hacer oratoria, no importa la edad, lo que importa es la pasión y saber que la predicación es un servicio.
Para mí, si yo le haría un título, le haría El servicio de la predicación, llamado a servir, porque eso es lo que dice el Señor. Él encontró allí el servicio donde tenía que servir. Les recomiendo este libro para que ustedes sean los mejores predicadores del siglo XXI. Ahí está disponible en nuestras librerías y también lo tenemos ahí. Y al salir, todo el mundo quiere llevar el libro. Así es. Esa es la idea. ¿Cuánto cuesta? No, depende de la cara de la pedrada, hermano. Entonces, Una pedrada. sí, esto lo controlamos ahí en la librería Getsemaní. ¿Quiénes quieren el libro para traerlo la próxima vez? Ok. Pues creo que todos. Ok, Sí, muy bien. estaría Lo vamos a bien. traer para estudiarlo. Y tengo otro libro también que se llama El Manual del Predicador. Que se llama Formación de Predicadores. También es un libro de José Flores. ¿Sabe qué libro a mí me tocó mucho? Que a mí, como dice Monseñor, El Mártir de las Catacumbas. Qué bueno. Cuando yo leí ese libro, yo me impacté. El Mártir de las Catacumbas. El Mártir de las Catacumbas. Se lo voy a dar, la próxima semana se lo traigo. Ok, bueno. Pero este entonces está de comprarlo, ¿no? Entonces, ¿cuánto quieren los pecados, porque se llaman los pecados del predicador? Muy, muy interesante. Ah, Sí. sí. Tiene historias y temas que se Nada más díganos el costo para porque si traerle. ustedes quieren, es que no sé cuánto, le puedo mandar un email, se lo mando al padre y ustedes tienen ya su email para que lo den al padre, para que nos comuniquemos por email todos. Ok, yo se lo doy a... Sí. Yo le paso un mensaje. Un mensaje de texto, Sí. yo lo mando al padre y es que lo sube a la... Muy bien. ¿Alguna Bueno, antes de que se vayan, porque yo sé que viven muy lejos, gracias por la presencia de todos ustedes. Y quiero recordarles El sobre. Déme sacar mi sobrecito. Y recordarles a ustedes de que esto es un proyecto